¿Ha vuelto la crisis bancaria? La semana pasada, el First Republic Bank reveló que había perdido más del 40% de sus depósitos durante el primer trimestre, haciendo caer sus acciones y provocando probablemente una mayor fuga de depósitos. Durante el fin de semana, el banco fue intervenido por los reguladores de los Estados Unidos, que se lo vendieron a JP Morgan, siendo así el tercer banco de este país que cae en menos de 2 meses. Los miles de millones de dólares de pérdidas no realizadas y el lento goteo de depósitos hacia activos de alto rendimiento hacen pensar que es solo cuestión de tiempo que caigan más bancos. Por eso, hoy vamos a explicarte por qué están quebrando tantos bancos, por qué quebró el First Republic, revelarte si ha vuelto la crisis bancaria y decirte qué podría significar todo esto. Empecemos con un rápido repaso de la crisis bancaria. Si has visto nuestro vídeo sobre el Silicon Valley Bank o SVB, recordarás que fue intervenido por los reguladores el viernes 10 de marzo. El motivo fueron los 42.000 millones de dólares en retiradas que sufrieron el día anterior. Los reguladores sabían que no podría afrontar más retiradas. También recordarás que la causa real del hundimiento del SVB fue un enorme desajuste entre sus activos y sus pasivos, en este caso los depósitos de sus clientes. Por si no lo sabías, el dinero de tu cuenta bancaria técnicamente no está ahí. Tu banco lo ha prestado o invertido para poder ganar dinero. Lo creas o no, el banco solo está obligado a mantener a mano un pequeño porcentaje de tu dinero por si necesitaras retirarlo. Esto se llama banca de reserva fraccionaria y funciona siempre y cuando todo el mundo no se apresure a retirar su dinero al mismo tiempo. Obviamente, esto implica mucha confianza. Si lo piensas, la única razón por la que la gente se apresura a retirar su dinero de un banco es porque no confía en que pueda hacer frente a las retiradas por el motivo que sea. Como tal, podrías argumentar que la crisis bancaria que estamos viendo no es tanto una crisis relacionada con la economía, sino una crisis relacionada con la confianza. Aún así, la economía desempeña un papel importante y este es sin duda el caso de la actual crisis bancaria. Como mencionamos en la introducción, los bancos de los Estados Unidos tienen aproximadamente 1.7 billones de dólares de pérdidas no realizadas en sus balances. Lógicamente, esta situación ha suscitado preocupación sobre su capacidad para hacer frente a las retiradas. La razón por la que los bancos tienen pérdidas no realizadas tan grandes es que la Reserva Federal ha estado subiendo los tipos de interés. Los bancos están obligados a invertir los depósitos de sus clientes en activos seguros, como la deuda del gobierno de los Estados Unidos, también conocida como bonos de los Estados Unidos. Irónicamente, estos bonos sufrieron en 2022 su peor año en siglos debido a las subidas de tipos de la Fed. De nuevo, todo funciona siempre y cuando no todo el mundo se apresure a retirar su dinero al mismo tiempo. El motivo es que si todo el mundo lo hiciera, los bancos se verían obligados a vender sus activos para hacer frente a estas retiradas. Esto convertiría las pérdidas no realizadas en realizadas, lo que podría llevar al banco a la quiebra. Si has visto nuestro vídeo sobre los bancos de los Estados Unidos que corren el riesgo de quebrar, recordarás que las pérdidas no realizadas son solo la mitad de la ecuación del riesgo. La otra mitad es cuántos depósitos no asegurados tiene un banco. En otras palabras, ¿cuántos de sus clientes tienen saldos en cuentas superiores al límite asegurado de $250.000? Sin ir más lejos, el SVB tenía el mayor número de depósitos no asegurados como porcentaje de sus depósitos totales, aparte de los megabancos. El Signature ocupaba el segundo lugar y también fue intervenido por los reguladores el fin de semana del 10 de marzo. ¿Adivinas qué banco ocupaba el tercer lugar? Exacto, el First Republic. Para los que no estén familiarizados, el First Republic es, o más bien era, un banco regional con sede en San Francisco, California. Al igual que el SVB, atendía a clientes con grandes patrimonios de todos los Estados Unidos. La mayor parte de este servicio se prestaba en forma de préstamos hipotecarios que representaban casi el 80% de sus más de 200.000 millones de dólares en activos en 2022. No es sorprendente que los temores sobre este banco surgieran inmediatamente después de la caída del SVB. Los inversores pudieron ver que tenía un perfil de riesgo similar al de sus homólogos.
En su informe de resultados del primer trimestre, el banco especificó que los clientes empezaron a retirar su efectivo el mismo viernes 10 de marzo. El domingo 12 de marzo, el First Republic anunció que la Reserva Federal, el Federal Home Loan Bank y JP Morgan se habían comprometido colectivamente a proporcionarle $70.000 millones de liquidez para mantenerlo a flote. El anuncio también señalaba que el banco tenía acceso a la nueva línea de crédito BTFP de la Fed. Para contextualizar, el Programa de Financiación Bancaria a Plazo o BTFP fue creado por la Fed ese domingo 12 de marzo. Este programa hace posible que los bancos de los Estados Unidos se endeuden con sus activos como si no hubiera pérdidas no realizadas. Esto se debe a que activos como los bonos de los Estados Unidos vencen a su valor íntegro, tema para otra ocasión. Ahora bien, aunque el anuncio del First Republic disipó los temores de hundimiento del banco, todo el mundo tardó poco en darse cuenta de que no podía recurrir al mecanismo BTFP de la Fed en la misma medida que los demás bancos. Esto se debe a que la mayoría de sus activos eran hipotecas normales que no podían utilizarse como garantía. Al parecer, las retiradas continuaron hasta el jueves 16 de marzo, cuando los mayores bancos de Wall Street depositaron $30.000 millones en el First Republic. En los resultados del primer trimestre del banco se especifica que, citamos, en ese momento las salidas diarias de depósitos se habían ralentizado considerablemente, lo que sugiere que con ello se consiguió detener la fuga de depósitos. Aunque los resultados del primer trimestre afirman que todo fue bien después de aquello, los titulares de noticias sugieren lo contrario. El 26 de marzo, Bloomberg informó de que la Fed estaba trabajando con los reguladores para ampliar el mecanismo BTFP, de modo que los bancos, concretamente el First Republic, pudieran utilizar otro tipo de activos como garantía para los préstamos. Habría sido una medida sin precedentes, ya que habría sido la prueba definitiva de que los reguladores estaban retorciendo las reglas para proteger los bienes de los ricos y poderosos. Por suerte, o por desgracia, el BTFP nunca se amplió, pero el hecho de que incluso se discutiera ya es bastante preocupante. En cualquier caso, el lunes 24 de abril, el First Republic publicó su informe de resultados del primer trimestre. Reveló que sus depósitos totales habían caído un 41% hasta $104.000 millones, cifra que incluye la inyección de liquidez de $30.000 millones. Esto sorprendió a los inversores, que esperaban que los depósitos totales del banco se acercaran a los $145.000 millones. Ten en cuenta que a los inversores no les importan las malas noticias siempre que estén más o menos dentro de lo esperado. Por eso la enorme discrepancia entre los depósitos previstos y los reales hizo caer con fuerza las acciones del First Republic. Esto a su vez resucitó la especulación de que el banco correría pronto la misma suerte que el SVB y el Signature. No obstante, el First Republic no iba a caer sin luchar. El martes 25 de abril, Bloomberg informó de que el banco estaba considerando vender entre $50.000 y $100.000 millones de sus activos, que como recordarás son principalmente hipotecas. La fuente anónima también afirmó que el banco planeaba obtener capital adicional. El miércoles 26 de abril, la CNBC informó de que el First Republic estaba en esencia amenazando a los grandes bancos para que le sacaran de apuros. Citamos: comprar bonos del First Republic a tipos superiores a los del mercado por una pérdida total de unos pocos miles de millones de dólares, o enfrentarse a unos $30.000 millones en comisiones de la FDIC cuando el First Republic quiebre. Al mismo tiempo, Bitcoin empezó a subir por la creencia de que la Fed se vería obligada a ampliar su balance para rescatar a los depositantes del First Republic, como hizo con el SVB y el Signature. El hecho de que no se produjera este tipo de rescate externo podría ser la razón por la que BTC se hundió a principios de esa semana. Más adelante hablaremos de ello. El jueves 27 de abril, Bloomberg informó de que la situación se había agravado hasta convertirse en un juego de la gallina entre el gobierno de los Estados Unidos y los mayores rivales del prestamista. En pocas palabras, los reguladores de este país estaban esperando ver si el First Republic podía convencer a los megabancos de que volvieran a darle dinero. El viernes 28 de abril, los reguladores se cansaron de esperar y, según Reuters, empezaron a mantener conversaciones urgentes con el First Republic y sus antiguos salvadores. En ese momento, ya estaba claro que el banco iba a ser intervenido por los reguladores de los Estados Unidos y sus acciones se desplomaron aún más.
No sabemos quién necesita oírlo, pero que un activo haya caído un 90% no significa que no pueda caer otro 90%. En cualquier caso, el sábado 29 de abril, Fox News informó de que el First Republic sería intervenido por la FDIC. El domingo 30 de abril se confirmó la intervención y el First Republic fue vendido a JP Morgan. La venta a JP Morgan significaba que no era necesario un rescate de la Fed como en el caso del SVB y el Signature. A este respecto, si has visto nuestro vídeo sobre las audiencias que siguieron a la crisis bancaria, recordarás que la FDIC había recibido ofertas de dos bancos regionales para comprar el SVB el fin de semana en que se hundió. La FDIC rechazó estos tratos por razones no especificadas, lo que resulta cuanto menos interesante. Esto está relacionado con las condiciones de la venta del First Republic, que son igualmente interesantes. La FDIC afirma que durante el fin de semana hubo un, citamos, proceso de licitación competitiva para el First Republic. JP Morgan ganó y adquirió 173.000 millones de dólares de los préstamos del First Republic y 30.000 millones de dólares de sus valores. JP Morgan también asumió todos los depósitos del First Republic, que habían caído a 92.000 millones de dólares antes de su hundimiento. Esta cifra incluye de nuevo los 30.000 millones de dólares que JP Morgan y otros bancos de Wall Street habían inyectado. Según la CNBC, citamos, los depósitos grandes se reembolsarán o eliminarán de la consolidación. Por último, la FDIC compartirá con JP Morgan las pérdidas derivadas de los préstamos del First Republic. Según la BBC, el fondo de seguros de la FDIC perderá unos 13.000 millones de dólares en este acuerdo. Esto supone casi el 10% del dinero del fondo de seguros destinado a respaldar todos los depósitos asegurados en los Estados Unidos. Para poner las cosas en perspectiva, el fondo de seguros de la FDIC solo bastaría para cubrir alrededor del 1.3% de todos los depósitos asegurados en los Estados Unidos en caso de una crisis bancaria a gran escala. El problema es que no es el único dinero que el gobierno puede utilizar para rescatar a los bancos. También podrían utilizar tu dinero. Si estás interesado, puedes encontrar más información sobre los rescates internos de los bancos en el enlace que hemos dejado en la descripción. Esto nos lleva a preguntarnos si estamos a punto de asistir a una crisis bancaria a gran escala o si el hundimiento del First Republic ha marcado el final de esta locura. La respuesta depende en última instancia de si hay otros bancos con perfiles de riesgo similares a los del SVB, el Signature y el First Republic. Como hemos insinuado antes, muchos de los megabancos tienen niveles comparables de pérdidas no realizadas y depósitos no asegurados como porcentaje de sus activos y pasivos. La cuestión es que estos bancos se consideran de importancia sistémica, lo que significa que básicamente están respaldados por la Fed y es muy poco probable que quiebren. Por eso los depósitos de los bancos pequeños y medianos han seguido trasladándose a estos grandes bancos. En teoría, los bancos pequeños y medianos podrían seguir los pasos del First Republic si continúan estas salidas y se hunden bajo sus pérdidas no realizadas, principalmente en préstamos inmobiliarios comerciales. En la práctica, sin embargo, las salidas de depósitos de la mayoría de los bancos pequeños y medianos parecen haberse ralentizado significativamente y para muchos sus depósitos han empezado a aumentar de nuevo. Esto podría significar que el First Republic ha sido el último banco en caer. Si hubiera otros, ya habríamos oído hablar de ellos. Se trata de una posibilidad fascinante porque todo el mundo esperaba que los bancos pequeños y medianos empezaran a caer uno detrás de otro a medida que se retiraban los depósitos y las pérdidas no realizadas los hundían. Esta narrativa estaba siendo impulsada por todo tipo de medios de comunicación y tenemos que admitir que participamos en su difusión. En nuestra defensa, la narrativa tiene mucho sentido, sobre todo si consideras la posibilidad de que la Fed quiera consolidar el sector bancario para preparar una moneda digital de Banco Central o CBDC. También tiene sentido si consideras que todas las acciones de la Fed son propiedad de los megabancos. Piensa en esto. Durante los próximos días, todas las sucursales bancarias del First Republic habrán cambiado su logotipo por el de JP Morgan. Llámanos locos, pero creemos que este es el resultado que a los megabancos les encantaría ver en todos los bancos pequeños y medianos de los Estados Unidos y que fomentarían si pudieran. Esto significa que la mejor pregunta que habría que hacerse sería ¿por qué no estamos experimentando la crisis bancaria que debería producirse dadas las circunstancias? Los tipos de interés de los depósitos son bajos, las pérdidas no realizadas son elevadas y hay muchos depósitos no asegurados.
A todas luces, debería haber más salidas de depósitos. La respuesta parece encontrarse en algo que se ha ignorado por completo: la relación que los bancos pequeños y medianos tienen con sus depositantes. Esta relación facilita que los depositantes confíen en que sus bancos no quebrarán a pesar de las circunstancias. Recuerda lo que hemos dicho antes: la confianza es la clave. Y lo que es más importante, los depositantes de los bancos pequeños y medianos son probablemente conscientes de que nunca obtendrán el mismo servicio de los grandes bancos. Nunca verás a los grandes bancos ofrecer amplios servicios a los llamados clientes de alto riesgo que trabajan en sectores que van en contra de cualquier agenda política. Si has visto nuestro vídeo sobre el Signature Bank, sabrás que atender a estos clientes infrabancarizados es el pan de cada día de los bancos pequeños y medianos. A menudo tienen un interés personal en asegurarse de que sus clientes tengan éxito. El resultado es que sus clientes nunca se irán. Además, ¿dónde más podrían ir? Por eso no creemos que sea una coincidencia que Apple anunciara su cuenta de ahorro de alto rendimiento con Wells Fargo poco después de que se descubriera que los depositantes de los bancos pequeños y medianos eran más fieles de lo esperado. Creemos que los grandes bancos están haciendo todo lo posible para que estos depositantes dejen de ser fieles. No creemos que funcione. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué podría significar esta crisis bancaria o su ausencia para los mercados? Si la crisis bancaria continúa, los últimos acontecimientos nos han demostrado que hay dos posibles resultados. El primero es un rescate de facto por parte de la Fed y el segundo es una adquisición por parte de un megabanco. Como hemos visto, un rescate de facto de la Fed provoca un repunte del mercado. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que el dinero del balance de la Fed tiende a encontrar su camino en el mercado. En el caso del SVB y el Signature, el dinero se utilizó para hacer frente a las retiradas y muchas de ellas probablemente acabaron en bonos de los Estados Unidos. Como también hemos visto, una adquisición por parte de un megabanco vuelve a provocar un repunte del mercado. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que una adquisición envía una señal mejor que un rescate. Parece que el único sector que sufre por ello es el de las criptomonedas, que, como hemos mencionado antes, estaba deseando algo más de liquidez de la Fed. Si esta crisis bancaria continúa, también podríamos ver cómo la FDIC aumenta el umbral del seguro de depósitos o incluso lo elimina por completo. Esto significaría efectivamente que la Fed está garantizando todos los depósitos bancarios, lo que no está muy lejos de un acuerdo del tipo CBDC. Esperemos no llegar a este punto. Ahora bien, si la crisis bancaria no continúa, esto podría ser en realidad una mala noticia para los mercados por dos razones. En primer lugar, la ausencia de crisis significa que es poco probable que el mercado obtenga el giro de la Fed que tanto ansía. Y por supuesto, la ausencia de este giro significa un endurecimiento de las condiciones financieras y económicas. Esto enlaza con la segunda razón, el crédito. Aunque los bancos pequeños y medianos han conseguido capear el temporal reciente, se han asustado. En consecuencia, están empezando a ser más cuidadosos con la forma en que gestionan sus balances y eso incluye a quién conceden préstamos. Según las propias estadísticas de la Fed, la disponibilidad de crédito cayó en picado a finales de marzo. Los bancos redujeron su actividad crediticia en más de 100.000 millones. Si te fijas bien, podrás comprobar que esto solo ha ocurrido 2 veces en la historia reciente: antes del crash de las .com en 2001 y antes de la crisis financiera de 2008. Noticia de última hora: la creación constante de dinero es necesaria para que este sistema Ponzi Fiat funcione. Si esta contracción del crédito continúa, la economía de los Estados Unidos seguirá su ejemplo y esto acabará reflejándose en los mercados. Ten en cuenta que esto es exactamente lo que quiere la Fed, porque hará que vuelva a bajar la inflación. El efecto práctico de esta contracción del crédito será una recesión que muchos analistas, incluidos nosotros, llevamos pidiendo desde el verano pasado. Hasta ahora no ha habido recesión, pero estas cosas llevan su tiempo. Los tipos de interés pueden tardar más de un año en afectar a la economía, la contracción del crédito también lleva meses y no ha hecho más que empezar. De acuerdo a los muchos podcasts macro que escuchamos, la recesión podría empezar tan pronto como este verano o tan tarde como la próxima primavera. Algunos analistas macro también creen que la recesión no se producirá por razones técnicas. Por ejemplo, el desempleo podría seguir siendo bajo,
en marcado contraste con las recesiones reales. No podemos decir que sepamos qué camino tomará, pero consideramos que los mercados pasarán apuros incluso sin recesión si continúa esta contracción del crédito. Por el momento parece que así será, pero esto no significa que la Fed no inyecte liquidez en otros lugares por otros motivos. Si lo hace, prepárate para un repunte de los mercados. Y esto es todo por hoy. Si el vídeo te ha parecido informativo, asegúrate de darle al botón de me gusta para hacérnoslo saber y recuerda suscribirte al canal y hacer sonar esa campanita de notificación antes de irte. Considera también la posibilidad de compartirlo para que tus amigos y familiares sepan qué esperar si los bancos se hunden. Si te gustan las criptomonedas, tenemos miles de dólares en descuentos e incentivos de trading gracias a nuestros códigos exclusivos. Si quieres conseguirlos, ve a la descripción y consulta pronto la página de ofertas de Coinburo. Como siempre, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.